¿a qué nos dedicamos los mendocinos? Y siempre pongo el mismo ejemplo y acá mis compañeros me dicen, Silvio, sos un aburrido. Si viene un marciano o uno de otro planeta y nos dice, ¿a qué nos dedicamos los mendocinos? Viste que si vos vas a, no sé, a otra provincia te dicen, nos dedicamos a la naranja, a la yerba mate, a esto. Y el mendocino, viste que nos dedicamos a todo un poquito, más o menos. Pero no podemos definir. Entonces, si viene un extraterrestre, nos dice, che, ¿usted a qué se dedica? Y a esto, y a esto, y mazo. Y todo mazo, ¿no? Bueno, tenemos invitado y él está en un sector de la economía que es la ganadería. Bernardo Mercado nos acompaña, productor ganadero, años de experiencia. Lo saludamos primero. Bernardo, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andan? ¿Cómo está la audiencia? Bueno, bienvenido, Bernardo. Productor ganadero, además sos abogado, sos contador y sí, sos directivo de la Cámara de Comercio, ¿no? Correcto. Sí, trabajamos un poco con el sector, con la específica de ganadería, en varios rubros, y también en la Cámara de Comercio conformo el directorio y bueno, desde allí tratamos de accionar en todas estas cuestiones que hacen a lo público-privado. Y bueno, el sector ganadero ocupa en San Rafael una extensión básicamente importante. Su conformación ya viene del siglo pasado. En realidad Mendoza era geográficamente y por los aspectos de su productividad era típicamente ganadero. La transformación vino ahí en 1900, después vino la reforma de la Constitución en 1916. Y a partir de allí aparecieron, bueno, algunos colonos, los inmigrantes franceses, italianos, españoles, y empezaron a canalizar, y bueno, y de ahí se surgieron las demás, pero era típicamente ganadero. Sí, los primeros emprendimientos eran ganaderos. Y era una extensión, era muy extenso y era estable, digamos, la ganadería, así si uno la mira en el largo plazo, es una actividad bastante estable que permanece, y después tiene sus crisis, ¿no? Sus sequías, sus problemas de mercado, traslado, flete y bueno, y la macro, ¿no? Que también está todo el tiempo interactuando, ¿no? Bueno, has hecho un buen repaso de la historia y esto hay que remarcarlo, Bernardo, porque cuando uno mira, cuando hablamos de matriz productiva, ¿a qué le decimos matriz productiva y cuál es el origen de todo? Si uno mira por el espejo retrovisor dice, che, pará, que esta provincia nació ganadera. Exactamente. Después con el tiempo, como vos decís, con la inmigración, franceses, italianos, entre otros, apareció la vitivinicultura y la diversidad de lo que es la agricultura, y en ese sentido un segundo capítulo que es la agroindustria, ¿no? Exactamente. Después aparece el turismo, etcétera, etcétera, sí, la metalmecánica. ¿No se puede convivir? Porque viste que siempre es una cosa o la otra. Y digo, che, pero no pueden convivir los sectores. Le hablo no al productor ganadero, le hablo al miembro de la Cámara. Es una pregunta interesante y tiene múltiples respuestas, inclusive es un tema de debate permanente. Estamos ya en una época donde hay un cambio de matriz, es decir, a partir de la promoción industrial que recibieron las distintas provincias vecinas a Mendoza, produjo ciertamente un quiebre agroindustrial que recién recibíamos, y hoy yo diría que está en un punto de inflexión grande, y que ello, además de las crisis, es decir, Mendoza, después de ganadero y todo esto que hablamos recién, básicamente hizo en materia productiva y en relación a la tierra, se dedicó a hacer dos grandes cosas, una que hacen a la mesa familiar, una el vino y otra el postre, las frutas. Claro, cuando vienen estas grandes crisis macroeconómicas, lo primero que uno achica en la casa son esos dos gastos. Y eso genera crisis y movimientos, y después, bueno, que la sociedad ha actualizado sus consumos, sus gustos, su manera de interactuar, y entonces, bueno, todo eso es un cimbronazo importante en las actividades primarias y después en la industrialización. Además de toda la política estatal y demás que con sus impuestos, con su política económica, también influye en los sectores. Pero bueno, obviamente estamos en una época, como decía recién, de que hay que estudiar
modificaciones en la matriz productiva. Ajá. Y la Cámara básicamente plantea, además de los oasis, que es lo que conocemos, plantea trabajar desde el año pasado, con la gestión de Gabriel Brega, iniciado a trabajar sobre los bienes abundantes. Y los bienes abundantes ahí va a estar la ganadería. Es el secano mendocino, que es muy abundante en superficie. Hay que ir incorporando a la producción cierta tecnología, cierto apoyo en la zona bajo riego. El otro bien abundante es el sol, con sus energías renovables. Y tercero, la montaña. Claro. La cordillera está prácticamente inexplorada. Y creo que ahí va a ir gran parte del volumen de negocio, sobre todo en el sur, a producir volúmenes de negocio, y eso va a permitir un impacto interesante en el mediano y largo plazo. Y creo que es una de las cuestiones que tanto el sector público como privado tiene que estudiar, profundizar y dar respuesta, porque entendemos que estos bienes abundantes van a ser los que van a llevar en los próximos 30 años adelante lo que es San Rafael y la región sur, es decir, Alvear y Malargüe. Entonces, la ganadería dentro de ese esquema va a ocupar un lugar, y bueno, y es lo que se viene reconvirtiendo. Creo que ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, el acueducto Montecomán, que con un gran impulso de la Cámara y después de haber sorteado varios problemas y demás, está cerca de terminarse. Pasó de todo en el medio, Pasó de todo, recordemos las licitaciones declaradas desiertas, etcétera, etcétera, pero felizmente se termina. Eso es una obra. Uno le pipiaba la carpeta al otro, ¿no? Sí, pasó de todo, y lamentablemente en esa época se perdió el crédito ese del BID, que era que después, bueno, la provincia lo tuvo que reformular, y a través de la intervención del Estado y del sector privado, porque recordemos que este acueducto parte lo paga, si bien es en un plazo extenso de 20 años, lo va a pagar los 97 productores que están en la zona en esa zona, que es la denominada la Horqueta. Pero bueno, se está trabajando allí. Creo que eso va a ir dando una productividad. A su vez la ley de fomento, la 7074, donde permite ingresar a hacer engorde o recría y a faena de los animales, que es una de las déficits que tiene la provincia, en cuanto a que es importadora de otras provincias una cantidad importante de kilos de carne. Bueno, ha ido o viene mitigando un poco por la acción de la Dirección de Ganadería y demás. ¿En qué consiste el fomento? El fomento es aquellos productores que pueden ingresar con su ternero a zonas bajo riego. La provincia, desde el ingreso a ese formato productivo, y cuando va a faena, la diferencia de kilos le subsidia entre el 10 y el 15% de los kilos ganados. Para poner un ejemplo y que la gente lo entienda, es decir, si va un novillo a faena de 400 kilos e ingresó en zonas bajo riego de 150, sobre los 250 kilos que ganó durante un periodo de tiempo que puede ser entre los 7 y los 10 meses, quizás 12 meses, le hace una devolución o un reintegro o subsidio del 15% de los kilos ganados a valor kilo. Entonces eso implica que el productor tiene una posibilidad de ingresar a una segunda etapa, que es la recría, saliendo un poco de la cría que hace en los campos naturales, le da potencia al oasis. Le da espalda también. Y a su vez el oasis, eso que hablábamos recién, puede diversificar, porque hay que plantar forraje, hay que plantar alfalfas, y de alguna manera empieza a poblarse la zona del oasis con una diversidad productiva que hoy, a los precios de mercado, deja algún margen como para visorar un mediano y largo plazo provisorio, y a su vez, bueno, está más cerca de la góndola del consumidor final. Ese es un aspecto importante. Esto viene ya hace varios años, no es desde ahora, y ha complementado una norma a través de la Dirección de Ganadería y el Ministerio de Producción ahora la semana pasada con una ayuda, un fomento al destete precoz. Es decir,
Mendoza, una de las cuestiones importantes productivamente es tratar de sacar el ternero del pie de la madre en 3, 4 meses, 5 meses, es decir, con menos kilos, pero le da vitalidad a la vaca, a la madre, para poder ingresar en el invierno, de manera tal de que, y a su vez asegurar preñez. Entonces eso va a mejorar la productividad. Si uno lo saca antes, bueno, el gobierno ha estipulado un fomento que de dar 500 pesos por día y por animal a aquellos que ingresen. Eso seguramente va a ser una finca o en el mismo campo, en los cuales hay que complementar con forrajes o con una dieta animal. En función de eso le da 500 pesos por día. ¿En cuánto tiempo? O sea, entre 30 a 60 días. Bien. Es decir, si eso está bien complementado, con esos 500 pesos le va a absorber una parte del costo, insumo, y va a poder llevar ese ternero quizás de 80, 90 kilos, 100 kilos, lo va a poder llevar hasta 150, ¿Tiene 160 un límite, kilos. un techo por productor la cantidad de terneros? Sí, son hasta 300. El límite es 300 pues, anuales. O sea, puede entrar un productor chico y un productor mediano. O sea, te voy a dar mediano. 500 por día por ternero, hasta 300 como límite. Exacto. Y durante un mes o 2 meses. 30 o 60 días, pero es durante el año. O sea, uno puede entrar quizás con 50 animales, después eso los lleva esos 60 días, después trae otros 50 más, es decir, a medida que uno vaya destetando. Bien. Es decir, eso es un ciclo que a veces puede durar hasta 6 meses. No es que vayan con los 300. Con los 300 de una sola vuelta. No, sí se entendió. Y a su vez, creo que es importante porque va a ir generando ese insumo, traer balanceados, hay productores acá que de forraje, como maíz, como picado, como alfalfa picada, y también le va a dar una cierta, o al rollo, le va a dar una cierta movilidad, sí, para que los productores de otros sectores lo puedan llevar adelante y a su vez a organizar sus economías, ¿no? Bien, esto que estás hablando, estamos charlando con Bernardo Mercado, él es productor ganadero, además es miembro director de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. Y esto lo que hablabas tiene que ver con la provincia. ¿Qué pasa a nivel nacional? Porque hay decretos nuevos, hay normativas que han aparecido recientemente. Con fecha 26 de febrero, dentro de lo que se denomina el Ministerio de Desregulación, sí, se derogó una norma viejísima del año 73, un decreto, los cuales prohibía la exportación de bovino en pie para faena. Es decir, bien, había que faenar acá, después se podía exportar, así estaba la normativa, ahora se va a poder exportar el bovino en pie. Bien. Esta es una práctica que ya la tienen otros países o productores de ganado como Uruguay y Brasil. Por ejemplo, ellos están exportando alrededor en pie de 1 millón de cabezas. Y para que tengan así una dimensión de todo esto, en el caso de Australia, Nueva Zelanda, con barcos chinos llegan a llenar barcos con 30.000 cabezas vivas, o sea, bovino en pie, y los trasladan a distintos mercados. Bueno, esa norma que se había prohibido, en este caso se derogó, y a su vez, un poco para Mendoza, también había una suspensión de la exportación de bovino en pie, pero no para faena, sino en general, a los países limítrofes. O sea, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Perú, agregó Perú. De manera tal que hable posibilidades de estudio, que es lo que ha presentado la Cámara, también a través de la específica de ganadería, estudiar cuál sería la posibilidad de poder, en el caso de Mendoza, poder exportar ganado en pie, que puede ser de estos terneros o una recría, o también reproductores de alta calidad, que Argentina está en punta, entonces en ese sentido, y que podría ingresar a un mercado como Chile, que es un mercado pequeño, pero que quizás se pueden armar algunos convenios interesantes y que de alguna manera se podría abrir otros mercados que hoy no están.
Bien. Igualmente te pregunto, eso... Bernardo, ya te dejo, desde la ignorancia quiero hacer un puntito ahí. ¿No es más costoso respecto al traslado, la logística, llevar un animal en pie? ¿O no? Porque no es lo mismo que llevar una vaca. Exacto. Sí, ahí... ¿Entiende la pregunta? Es muy rústica la pregunta, pero... Sí, es básica, pero bueno, ahí está bien formulada. El tema acá, lo primero que hay que analizar es una cuestión fitosanitaria. Porque, ejemplo, los países que son libres, nosotros tenemos un problema que es la aftosa. Entonces, los países que son libres de aftosa, totalmente, como lo es Chile, te pone ahí un primer impedimento. Es decir, nosotros acá en el caso de Mendoza somos libres pero con vacunación. Claro. Entonces, del Colorado hacia abajo son libre. Es decir, ellos podrían pasar por ese estatus sanitario. Entonces, lo primero que hay que analizar es esa cuestión. De todas maneras, a través de la Cámara hemos pedido algunos informes, ahora nos han llegado la semana pasada al SAC, que es el salud, o sea, es un poco el ente sanitario de agricultura y ganadería, y ya estamos estudiando las condiciones para poder ingresar. Igualmente también el SENASA argentino, esto es una norma relativamente nueva, no está reglamentada, entonces también entendemos que esto, estudiarlo en su complejidad, va a llevar un año o un poco más, ¿no? Y ver también si el sector privado encuentra la beta de hacer negocio, ¿no? Porque un poco hay que ver los precios, las simetrías, ver la parte tributaria. Bueno, Argentina, por ejemplo, no tiene retenciones o tributos hoy a las exportaciones, es decir, que eso estaría bastante liberado. Pero bueno, y después está el tema de los fletes. El tema de los fletes, en el caso, es un flete, estamos trabajando un poco a ver si se puede a través del paso Pehuenche, que sería ideal, porque la ganadería en Chile se desarrolla a partir de la séptima región hacia el sur. Entonces eso posibilitaría a través del Pehuenche, que hoy está habilitado, pero no para cargas, o este tipo de carga, ver si y eso lo viene trabajando la Cámara hace tiempo, inclusive ahora el 11 de enero hubo una reunión importante con Chile, y en el mes de abril se va a firmar un acta acuerdo con las cámaras chilenas y las de Cámara de Comercio de Alvear, San Rafael y Malargüe, para empezar a peticionar en forma común a los dos estados, sea argentino o sea chileno, con una misma voz para poder ver de flexibilizar lo que hoy es un impedimento real. Claro, de cruzar la cordillera de manera directa. Si no tenés que hacer la U, tenés que ir al norte para pegar la vuelta. Y pegar la vuelta. Pero visto eso, un poco a la pregunta de recién, el flete, estamos alrededor de 600 kilómetros, es decir, es que llevar nuestro terreno prácticamente como si lo lleváramos a La Pampa o a Córdoba o al norte de San Luis. Entonces, el flete, estuvimos sacando como máximo, en su costo podría influir unos 400 a 500 pesos por kilo. Entonces, bueno, de ahí habrán que ver las simetrías de los dos mercados. Chile tiene un mercado chico, este es mayor, y bueno, y empezarlo a trabajar, pero creo que es una alternativa de largo plazo que no hay que perderla de vista. Y también el SENASA tendrá que actualizar su normativa, más toda esta inserción que se pretende hacer en el mundo, ¿no? Bien. Tratado de Libre Comercio y algunas otras cosas más, que bueno, como uno va escuchando, van fluctuando conforme al devenir de los días, ¿no? Porque en otros días se hablaba que había una posibilidad de libre tratado, ahora se habla que a lo mejor eso sea muchísimo más adelante. Bueno, en todo eso, si uno quiere, en toda esta maneja y complejidad que hay, el productor ganadero tiene que estar firme, seguir produciendo, mejorar su productividad, darle alguna tecnología al campo, mejorar sus huellas, hacer sus acueductos, y entonces va a empezar manejo y va a empezar a lograr, dentro del límite que pone la misma geografía y el clima, empezar a lograr alguna respuesta de productividad, ¿no? Bernardo, hay mucho para conversar con vos, estamos apretaditos de tiempo ahí, te vamos a seguir invitando porque es un tema muy interesante, preguntas hay de sobra. Sí. Así que te agradecemos por venir y el compromiso de volver más adelante a charlar, porque han quedado varios temas para conversar. ¿Cómo no?
estoy a disposición y saludo a toda la audiencia y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Bernardo Mercado, entonces productor ganadero y miembro de la Cámara de Comercio. Rock and roll.